Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Entonces, bienvenidos a este espacio que está pensado desde la Oficina de Orientación y Trabajo Social para todos ustedes, para que podamos ampliar información, compartir experiencias alrededor de diferentes temas. Hoy tenemos un tema bastante interesante. El tema tiene que ver un poco con los procesos de cambio y con la forma como nos adaptamos, con la mirada que ponemos sobre esos procesos de cambio, una mirada desde la oportunidad, más que una mirada negativa, si así pudiéramos decirlo. Entonces, pues hoy les vamos a estar acompañando Lina Valencia. Lina es psicóloga, es máster en alta gerencia educativa, trabaja como docente en escuelas primarias y pues somos de Colombia. Yo soy Sara Rojas, soy psicóloga también, especialista en neuropsicología infantil. Ambas trabajamos como voluntarias dentro de la oficina de orientación y bueno, quisiera compartirles pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cambio de adaptación, una oportunidad de crecimiento. Quiero primero, si se sienten cómodos, porque a veces no nos sentimos cómodos con cerrar los ojos, quisiera que se sentaran cómodos, ojalá con los pies en el piso, o si están sentados de pronto en algún cojín, pues que tengan la oportunidad de tener su espalda recta, las piernitas cruzadas, o sea, que encuentren una posición en la que se sientan cómodos, que cierren los ojos e invitarlos a oír el pasar del agua a través de este video. Tal vez podemos conectar un poco con nuestra respiración. Sentir la respiración, donde la sentimos más. Tal vez en la nariz. Tal vez en el paso del aire por la garganta. O cuando llega a los pulmones. Quiero que se conecten con la escucha, con la oportunidad de escuchar atenta y plenamente el pasar del agua. Pueden abrir sus ojos y vamos a hablar un poco sobre qué nos pasó oyendo ese sonido del agua y cómo lo conectamos con esta frase de Heráclito. La frase dice: todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso, no podemos descender 2 veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Todo fluye, por eso es que no podemos descender al río 2 veces, porque cada que descendemos al río ya somos diferentes. Ni el río ni nosotros mismos somos iguales. Bueno, un saludo para todos, para los que a esta hora en los diferentes países han sacado este espacio de su itinerario, de sus actividades, para participar con nosotras en esta conferencia, para hablar sobre este tema.
y quiero comenzar mostrándoles estas imágenes. ¿Quién no recuerda en el colegio esa clase de ciencias naturales donde nos enseñaron los estados de la materia y donde nos hablaron del estado líquido, sólido y gaseoso y donde nos decían las características de cada uno de los estados? Eh, Entendiendo que el estado líquido es que cuando la materia está en estado líquido tiene mayor fluidez, se adapta al recipiente, su forma, la forma que toma es la forma del recipiente que lo contiene. Entendiendo que cuando la materia está en estado sólido, las partículas están unidas, están compactas, están sólidas, están firmes, son más resistentes, no son volubles, no son frágiles. Y cuando la materia está en estado gaseoso, hay una proyección o expansión a mayor velocidad eh, y sin una forma definida como tal. Entonces, quiero que pensemos de una manera metafórica, mirando esta imagen, recordando esa clase quizás que nos dieron en el colegio sobre este tema, y nos pensemos que los seres humanos también tenemos cambios. A veces nos comportamos como asumiendo características del estado líquido, somos más fluidos, nos adaptamos con mayor facilidad. En otras ocasiones somos más sólidos, somos más resistentes, somos más fuertes, somos más reacios, nos mantenemos en una postura más firme, más contundente. A veces somos gaseosos, a veces nos proyectamos, nos elevamos, nos expandimos a otros horizontes, a otras posibilidades. En fin, los seres humanos, de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a lo que se esté vivenciando, podemos asumir diferentes estados y podemos cambiar. Y ese cambio es un cambio que no hace que perdamos nuestra esencia, sino que nos permite ajustarnos a las circunstancias. Entonces, el sentido de esta imagen y de esta diapositiva es sensibilizarlo frente a cómo las cosas en lo material pueden tener infinidad de cambios y nosotros los seres humanos también. En la siguiente diapositiva vamos a entrar en tema. Como lo dice la presentación, el cambio y la adaptación, una oportunidad. Pues vamos a empezar por el cambio y les he puesto aquí una diapositiva y en ella el significado del cambio desde el diccionario de la Real Academia Española. Y dice, cambiar significa desprenderse de algo y recibir o tomar otro en su lugar. Eso es exactamente lo que nos ocurre a nivel individual a cada uno de nosotros cuando cambiamos. Soltamos aquello que no nos sirve y lo sustituimos por algo que no nos llene, que nos llene en su lugar. Bueno, esto ocurre en diferentes facetas de nuestra vida, esto ocurre en diferentes espacios. Si yo le digo a usted en este momento que recuerde cómo era usted en su infancia y se compare ese yo de su infancia con el yo actual, con quién es usted ahora en este momento, en este preciso instante, usted tendría que hallar algunas diferencias, si no muchas, y muy contundentes. Ya usted no tiene las mismas actividades que tenía antes, ya usted no se relaciona quizás con las mismas personas, muchas personas pueden ya no estar formando parte de su vida, que en su momento cuando usted fue niño estuvieron y ahora no están. Usted ya no tiene ni las mismas preocupaciones, ni los mismos intereses, ni las mismas necesidades, ni las mismas expectativas o miradas sobre el mundo. Es decir, ese yo que usted tenía cuando estaba niño ha cambiado, ha tenido grandes transformaciones y usted hoy en día tiene muchos aspectos muy diferentes. Bueno, alguien pudiera decir, no, pues yo sigo siendo ese mismo niño en esencia. Sí, puede ser. Otra persona podría decir, no, yo soy totalmente diferente. Yo no soy ni medio parecido a como era cuando estaba pequeño. Y sí, pasa eso. Lo importante
es que entendamos que los cambios no necesariamente tienen una connotación positiva o negativa. Generalmente los seres humanos o las personas tendemos a ubicar las cosas para poderlas comprender, encasillarlas, etiquetarlas y darles una categoría. Entonces, algunos cambios nos parecen negativos, otros positivos, algunos cambios son malos, otros son buenos, algunos cambios son beneficiosos, otros cambios son perjudiciales. Y la idea es que, digamos, nos pensemos los cambios desde esta perspectiva, porque si vamos a hablar de cambio, pudiéramos hablar de infinidad de cambios a nivel político, social, económico, cultural, bueno, infinidad de cambios a nivel biológico, a nivel funcional, pero en este caso nos vamos a pensar en ese cambio a nivel personal, a nivel de mi crecimiento, de mi desarrollo personal. Entonces, lo ideal es que desde esta perspectiva nos pensemos esos cambios que son para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal, como una oportunidad, como algo muy beneficioso para nosotros. Y estos cambios tienen el cambio tiene unas fases y las vamos a abordar, pues, digamos, a grosso modo, para la comprensión de todos los que están aquí hoy y, y participando de esta actividad. La primera fase, que es el primer peldaño de esta escalera, que ustedes observarán en sus pantallas, se llama precontemplación y ese prefijo pre indica el antes, el previo. Y es que en esta fase de precontemplación las personas solemos estar en un estado en el que no identificamos que tenemos algo que cambiar. Nos parece que nuestra vida es perfecta, maravillosa, todo funciona bien, así como estoy bien, no hay nada que modificar, todo está perfecto. Sucede en esta fase de la precontemplación. Y en esta fase es importante que escuchemos a la gente que nos rodea, a la que se relaciona con nosotros, a nuestro círculo más cercano, porque esa gente puede sí estar viendo en nosotros algunas cosas que hay que cambiar. Y entonces el ejercicio de escuchar eso nos puede hacer tomar conciencia de que sí, hay cosas por mejorar. Luego sigue esta etapa de la contemplación, y en esta etapa de la contemplación, aquí es donde yo me doy cuenta que sí, yo tengo algo que cambiar. Yo tengo algo que modificar, yo analizo mi situación, hago un proceso introspectivo y yo me doy cuenta que tengo que cambiar algo. Mucha gente llega solo a esta segunda etapa. Mucha gente está en la precontemplación, un día se da cuenta que tiene que cambiar algo, lo analiza, lo identifica, lo reconoce, pero se quedó en ese peldaño, no avanzó más. Digamos que se supone que en esta etapa la persona haga una observación y una focalización, una atención muy puntual sobre su comportamiento, sus pensamientos, su proceder y se piense que hay cosas por mejorar y cambiar. Luego viene esta fase de preparación donde yo definitivamente pasé del saber que tengo algo que cambiar a querer cambiarlo e implementar una estrategia, un plan de acción para cambiarlo. Reconociendo que mis cualidades, mis habilidades, mis fortalezas, mis recursos, mi objetivo, por qué quiero cambiar, para qué quiero cambiar, cómo quiero cambiar y planteando las metas para la consecución de ese cambio que yo estoy pensando. Y aquí les doy un ejemplo. Bueno, yo quiero, resulta y sucede que yo trabajo y en mi trabajo me doy cuenta de que no me siento feliz, no me siento realizado, me levanto todos los días, voy a ese trabajo, soy mal pago, me siento frustrado, mi jefe me trata mal, no me llevo bien con mis compañeros, no disfruto, no soy feliz con lo que hago, me siento muy mal por eso. Y cada día que me levanto es una pesadilla tenerme que ir a trabajar. Pues en ese momento de la preparación, en esa etapa, que yo me he dado cuenta que algo no está funcionando, que tengo que cambiar algo y es esa inconformidad y ese malestar que me está generando ese trabajo, pues entonces yo empiezo a pensar, bueno, tengo que prepararme más. ¿Qué es lo que verdaderamente me gusta trabajar?
¿Qué necesito para trabajar en eso que me hace sentirme realizado y dichoso? Que yo siento una enorme pasión y motivación al realizarlo. Eh, Tengo que adquirir mayor formación, tengo que contentarme con qué personas, tengo que, es decir, elaboro esta planeación para la consecución de ese objetivo. Esa es la preparación. En la acción es que pongo en ejecución todo ese plan que hice en la etapa anterior. Entonces comienzo, tengo que capacitarme porque no hace tiempo que no me capacito en eso que me gusta, entonces voy a iniciar, bueno, sí, empiezo a poner en práctica todas estas acciones que previamente he planeado en la etapa de preparación. ¿Qué pasa? Generalmente en esta etapa de la acción se acaba el proceso para mucha gente abruptamente. Llegan hasta un tiempo en la acción y eso se termina. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir los obstáculos, los inconvenientes, las dificultades. Entonces yo me empiezo a echar para atrás y digo, no, mejor que me quedo en ese trabajo. Yo pues sí, yo sufro mucho, yo no me siento feliz, pero pues ahí me pagan, yo resisto, yo aguanto, pues la cosa no está tan mal. Y entonces paro el proceso y no sigo avanzando. Suele suceder eso en esa etapa. Y luego viene el mantenimiento, que es cuando yo he logrado poner en acción, ejecutar esas acciones que planeé en un tiempo prolongado. He ido insistiendo con disciplina, con consistencia, con determinación en el cumplimiento de ese cambio, de esa transformación, de eso que yo necesito lograr, y ya deja de ser un ejercicio en el que yo trabajo y se vuelve un comportamiento, una meta que ya está inmersa en mi cotidianidad y que no me cuesta ningún trabajo, ninguna dificultad y yo me siento bien. Suele suceder que hayan recaídas en esta etapa, después de esta etapa. Ejemplo, una persona que fuma y desea dejar de fumar, quiere hacer ese cambio fundamental en su vida. Y después de mucho tiempo de no fumar, ha mantenido ese ejercicio, ese cambio que está haciendo en su vida para su salud física. Y un día determinado, pues se levanta y fumó. Pues puede pasar eso. Y hay que entenderlo primero como una etapa del proceso. Segundo, tengo que hacer el ejercicio de comprender qué fue lo que desencadenó esa recaída. Y tercero, tengo que pensarme en invertir la energía que pudiera utilizar juzgándome, culpabilizándome, menospreciándome, en pensarme qué es lo que tengo que replantear, qué es lo que tengo que rediseñar, qué es lo que tengo que mejorar para no recaer más. Y al siguiente día levantarme con la convicción de que voy a lograr lo que estoy tratando de cambiar en mí. Esos son los pasos de este proceso de cambio presentes en esta diapositiva. Bien, detengámonos un poco en ese segundo paso del que nos hablaba Lina y es el de la contemplación. Les voy a pedir que nos detengamos allí porque en este paso aparece un fenómeno bien particular que es el fenómeno de la resistencia. La resistencia se puede definir como todas aquellas situaciones en las que una persona debe modificar ciertas rutinas, pero se niega. Entonces, a veces se niega por miedo a fracasar, porque el cambio le implica moverse pues como de su zona de confort y hacer un esfuerzo, porque hay desafíos complejos por enfrentar, como lo económico, la estigmatización, las críticas. El punto es que resistirse es una experiencia realmente bastante habitual en la que pueden aparecer dos tendencias. La primera sería el no quiero y la segunda el no puedo aceptarlo. Entonces, estos tipos de rechazo o procrastinación, el no quiero y el no puedo, suceden cuando, aún viendo los aspectos positivos que podría tener en nuestras vidas, nos sentimos incapaces de conseguirlo. Entonces, en ese caso es posible que el cambio que queremos, que estamos anhelando, se vea pospuesto por falta de recursos, por
qué sé yo, porque no se crea en las propias habilidades, por emociones y sentimientos como el miedo, la sensación de fracaso. Y digamos que a mayor cantidad de pensamientos de ese tipo, más presencia del mecanismo de defensa de la resistencia. Es una defensa. La mente incluso busca ejemplos mentales de razones por las que no deberíamos aceptar el cambio. Es un mecanismo mental al que le llamamos la profecía autocumplida, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que entendamos un poco. Pensemos en emprender. Un cambio, voy a cambiar de trabajo y lo que voy a hacer es emprender. Voy a montar un negocio. Entonces, tal vez no nos gusta el trabajo, tenemos un sueño en mente que nos gustaría llevar a cabo. Entonces, lo crean o no, en esa situación ya se ha dado un cambio interno, porque somos conscientes de que ese trabajo no es lo suficientemente bueno para nosotros, o más bien de que tenemos más aspiraciones de las que estamos llevando a cabo con ese trabajo. Entonces ese pequeño cambio interno, ese darme cuenta, me está diciendo, no sigas como hasta ahora, busca otras opciones. Entonces, en tus manos está la decisión de aceptar el cambio o buscar otro trabajo que se adapte más a lo que desees, o emprender o buscar una manera de seguir, ¿cierto? Pero a veces, digamos que ante ese sinsabor que nos dice que hay que cambiar, muchas veces lo que hacemos es que nos resistimos y decimos, no, no, o sea, yo quisiera tener otra actividad económica, pero no puedo. Y entonces allí la mente comienza a generar una cantidad de pensamientos y creencias que van a avalar esa decisión para protegernos. ¿Protegernos de qué? Pues como les decía, de la incertidumbre, del miedo, de la vergüenza a fracasar. Nos inventamos entonces excusas como, no, es que me faltan habilidades, es que yo no soy como muy bueno para eso, ¿quién me va a hacer caso? No estoy en el camino correcto, no tengo plata, de seguro voy a fracasar. Y se le empiezan a juntar a uno una cantidad de experiencias negativas de familiares, amigos, vecinos. No sé quién montó un negocio parecido y fracasó. No, el vecino de enfrente dejó el trabajo y nadie lo contrató. No, la prima de no sé quién consiguió sacar su proyecto adelante, pero eso le duró nada más unos meses. Y entonces a eso tenemos que sumarle además la carga emocional fuerte, donde nos encontramos removidos, frustrados, como con ganas de que alguien más tome las decisiones. Entonces, en ese estado de resistencia, muy seguramente lo que vas a tener es miedo, confusión, a ratos como deseos de cambiar, pero a ratos como que no. Entonces es muy probable que no sepas como muy bien qué hacer, y cuando más piensas, pues más perdido te encuentras, ¿no? Yo quiero que veamos un video a continuación, como para entrar en ese contexto.
Bueno, pues básicamente lo que nos mostraba el video es que hicieron un cambio en esa estación, hicieron un cambio en las escaleras y ustedes alcanzaron a ver la cara de la gente, ¿no? Apenas ve el cambio, es una cosa como que sorprende, como y eso que pusieron ahí, ¿qué es, no? Y uno de los índices que mostraban allí decía que el 66% de las personas que transitaban por allí decidieron pasar por las escaleras, como a probar esos sonidos que, con mucha curiosidad. Eh, pero lo sorprendente es que hubo un 34% que dijo, no, yo por ahí no voy a pasar. Y prefirió seguir pasando por la escalera eléctrica. Entonces la invitación un poco del video es a mirar los cambios con esa mente abierta, con esa mente curiosa acerca de lo que va a pasar y lanzarse a ver qué pasa, ¿no? Porque resistirse realmente resulta pesado para cualquiera. Aquí parte de la resistencia una de las cosas que más potencia la resistencia, más bien, una de las cosas que más potencia eso son las creencias. Entonces, las creencias son como ideas bajo las que vivimos y que nos dicen cómo llevar a cabo pues nuestra vida, ¿no? Son interpretaciones o valoraciones que vamos haciendo de la realidad, teniendo en cuenta no solo nuestras experiencias, sino las experiencias incluso de familiares o de cercanos. Muchas de las creencias que tenemos pueden ser motivadoras, como si me esfuerzo puedo conseguir buenos resultados, por ejemplo. O pueden ser creencias limitantes. Ustedes ven que en la pantalla ahí les tengo una serie de creencias limitantes, como no, es que nadie se fijaría en mí, no soy lo suficientemente inteligente. Entonces, las creencias limitantes son interpretaciones de la realidad que limitan el desarrollo de nuestras potencialidades, ¿sí? ¿Y cómo las identificamos? Pues así, pongan en juego la creencia. Piensen en una creencia que ustedes tengan en ese momento. Yo les puse ahí un menú de creencias que son muy típicas, ¿no? Elijamos una. Entonces, a ver, yo elegiré no sirvo para estudiar. Entonces, no sirvo para estudiar. Esa es una creencia que me limita, que limita el desarrollo de mis potencialidades, que seguramente. Porque si yo creo que no sirvo para estudiar, entonces no me voy a atrever a estudiar o no me esforzaré por estudiar o por profundizar en un conocimiento en particular, porque pues para qué es igual yo no sirvo para eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio porque es importantísimo hacer el cambio de la creencia limitante a una creencia potenciadora. Eso tiene un poder sobre la mente muy interesante. Entonces, lo que les voy a pedir es que identifiquen una creencia limitante en este momento y la vamos a convertir, digamos que desde la composición de las palabras la vamos a convertir en una creencia potenciadora. Lo primero que van a hacer es que van a poner el sujeto así de primero. Entonces mi creencia limitante elegida era no sirvo para estudiar. Entonces lo primero que voy a decir es yo. Para convertirla en potenciadora, la voy a convertir en yo, ¿sí? La segunda parte de la creencia potenciadora es la intención. Entonces, yo, por ejemplo, voy a usar la intención de poder, yo puedo. Y lo tercero es el verbo. Entonces, yo puedo estudiar. Y cuando tú dices yo puedo estudiar, cambias el chip en la cabeza. Y dices, bueno, tal vez haya
haya algunas habilidades que no se me facilitan, pero eso no quiere decir que yo no sirvo para estudiar. Y es que hay una cosa muy común en las creencias limitantes y es que regularmente son generalizaciones. Entonces uno tiende a exagerar. Con la creencia limitante uno exagera. Uno dice cosas como yo nunca he sido bueno para esto, yo jamás, sí, generaliza, como si nunca en la vida nada hubiera salido bien en el estudio. Una forma de cambiarla es esta, ok, hay habilidades que tal vez no se me faciliten, pero yo puedo, yo me merezco estudiar, yo soy capaz de estudiar. Eh, el que quiera puede ir copiando la formulita porque de verdad que les va a ser bastante útil. Cuando hablamos de cambio, necesariamente tenemos que hablar de adaptación, ¿no? Entonces, cambiar es un proceso que no tiene que ser sencillo, pero es normal, es decir, es un proceso inherente en nuestra vida como seres humanos. Digo que es inherente porque para que los seres humanos eh, estemos en este planeta ya hace pues miles de años, hemos tenido que cambiar para adaptarnos, ¿no? Pero ¿qué es eso de adaptación? Entonces, la adaptación es según la sociología y según la psicología. Perdón. La adaptación es el proceso, estoy leyendo textual, el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. Entonces les voy a poner un ejemplo, como para que eso no suene así como tan grande por allá arriba. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han oído que los niños entre los 0 y los 5 años tienen un máximo de potencial cerebral y por eso es tan importante enseñarles muchas cosas a esas edades, porque es que todo se les queda. Bueno, para cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro tiene un potencial para aprender absolutamente cualquier cosa que intentemos enseñarle, lo que sea. Pero el cerebro depende de las experiencias para hacer conexiones neuronales, ¿sí? Durante los primeros 5 años, ese cerebro se dedica a aprender de todo. Entonces, lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, en la imagen es el cerebro, perdón, las neuronas de un niño recién nacido, aquí en la primer partecita, están allí, son una cantidad representativa, pero miren que no están muy conectadas, ¿no? ¿Qué pasa durante esos 5 años? Pues que el niño se dedica a vivir experiencias. Entonces empieza, huele cosas que nunca ha olido, porque es que ese bebé llevaba 9 meses dentro del vientre de la mamá. Entonces, todas las cosas son nuevas. Huele, toca, observa, hay colores diferentes, hay formas, hay texturas, hay sabores. Cada una de esas experiencias crea conexiones entre las neuronas. Entonces, el resultado es que un niño de 6 años, que es esta segunda imagen, un niño de 6 años tiene una cantidad allí de conexiones de aquí a allá y tiene el sabor aquí conectado con el olor, ¿sí? Es una cantidad de conexiones infinita. Pero resulta, mis queridos, que el cerebro no puede quedarse así. Porque si el cerebro se queda produciendo esa cantidad de conexiones neuronales, jamás va a lograr especializar esas conexiones. Y especializar esas conexiones implica que los seres humanos empezamos a esa edad más o menos, 6, 7 años, empezamos a identificar gustos, tendencias. Entonces los niños empiezan a decir, bueno, a mí me gustan mucho los aviones, pero el fútbol no es como lo mío, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro dice, no, pues necesito adaptarme a esto nuevo que está viviendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a cortar esta conexión de aquí del fútbol que no me interesa como tanto y voy a fortalecer esta de los aviones.
Y a eso le llamamos, en neuropsicología le llamamos un proceso de poda. Entonces, para adaptarse, lo que hace el cerebro es que poda conexiones neuronales que ya no le resultan tan interesantes mantener. ¿Para qué? Para poder especializar las que sí le interesan mantener. Entonces, si tenemos esa habilidad innata para adaptarnos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué hora nos volvemos tan inflexibles como para resistirnos, pues, como a adaptarnos y a cambiar? Bueno, eso pasa cuando en el proceso de adaptarnos se mezclan las emociones. Desde esa actitud proactiva donde la motivación hace que encaremos las metas de forma adecuada, persistente, tiene una relación directa con cómo nos sentimos con respecto a enfrentar un desafío o un cambio. Es para modificar el sentimiento o la emoción que nos sobrecoge y que a veces nos paraliza frente a los cambios, tenemos que desarrollar algo que se llama pensamiento crítico. Esa es una habilidad de la que ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Cuando de emociones se trata, la máquina del cerebro no puede hacer esa poda y adaptarse, ¿sí? Si el corazón y la razón no trabajan juntas, allí no pasa mucho, ¿no? Entonces, en resumen, hay que identificar las creencias limitantes. Hay que identificar las emociones que están atadas a esas creencias que nos están limitando. Hay que someter esa creencia a pensamiento crítico. Pensamiento crítico es someterla a preguntas como, ¿esto que yo me estoy diciendo es verdad o esto es una excusa? Esto de que yo para qué estudio si igual no soy buena, ¿eso es verdad o es que tengo miedo de enfrentar este desafío de aprender cosas nuevas? Eso es pensamiento crítico, poner en duda lo que uno está pensando. Y finalmente, transformen esas creencias en afirmaciones potenciadoras que los impulsen a cambiar y adaptarse. ¿Sí? Desde el lenguaje, empiecen desde el lenguaje a cambiar esas creencias, a ponerlas en positivo, a empoderarse del cambio desde el lenguaje y notarán, pues, notarán transformaciones importantes. Entonces, la adaptación activa, que es un poco de esto que venimos hablándoles, está dada por la actividad crítica ante la vida cotidiana que tienen los sujetos. Es un proceso que se realiza al interpretar la realidad y actuar para cambiarla, en definitiva. Adaptación al cambio. Vivimos en un proceso de cambio continuo. Sin embargo, el ser humano no parece haberse adaptado a eso aún. Vivimos con miedo a que las cosas no sean como las tenemos planeadas. Creamos ideas en nuestra mente acerca de cosas o personas, pero cuando se muestran ante nosotros de manera diferente, nos sentimos frustrados. Decimos todo el tiempo que nos encantaría salir de la rutina, pero no damos el paso fuera de ella por miedo. Así es, tenemos muchísimo miedo al cambio, y esto es totalmente normal. No existe ser humano que no experimente cierto estrés ante el cambio. Pero, ¿qué puedes hacer para adaptarte mejor al cambio? Acéptalo, este es el punto principal. En muchas ocasiones los cambios que llegan a nuestras vidas no son planeados, no dependen de nosotros y quizá tampoco son agradables, pero existen muchas situaciones que no podemos cambiar, así que solo queda aceptarlo. Cambia tu actitud. Hasta las cosas más difíciles resultan mejores y más llevaderas cuando la actitud que mostramos ante ellas es buena. Sabemos que muchos de los cambios que experimentamos en nuestras vidas son difíciles, así que tomarlos con una mala actitud solo los hará peores. Recuerda que siempre puedes elegir qué actitud tener, así que elige una actitud positiva. Reconoce que todo cambio siempre trae consigo algo bueno. Así es, todos. Algunas veces nos toca vivir cambios que catalogamos como negativos, pero si lo analizamos más a detalle, esos eventos nos sacan de nuestra zona de confort, nos hacen aprender cosas nuevas y evolucionar. Quita de tu vocabulario el no puedo. Todos cambiamos fisiológica y mentalmente, aunque sea para adaptarnos, así que ya estás más que acostumbrado a esto. Esperamos que estos puntos puedan ayudarte a sobrellevar de una mejor manera los procesos de cambio que estés viviendo. Y recuerda, aprovechar esos cambios para sacar la mejor versión de ti mismo.
Bueno, aquí en esta diapositiva voy a contarles un cuento. Un cuento, ¿por qué? Porque además de psicóloga soy maestra y soy una convencida de que una forma maravillosamente pedagógica de enseñar y de que los demás aprendan son los cuentos. Este cuento es de un psicólogo argentino muy importante, Jorge Bucay, y nos invita a pensarnos en la adaptación y en el adaptarse. Los seres humanos tenemos la posibilidad de adaptar el medio que nos rodea a nosotros mismos y de nosotros adaptarnos al medio. Es decir, hay una relación recíproca en ese proceso. Cuenta la historia, era un rey muy famoso, poderoso en aquella región, pero amante de la caza. Algún día decide ir a cazar al bosque cercano a su palacio y sale con su guardia y su flecha y sus flechas y su arco en busca de algún animal para cazar. Cuando comienza a entrar al bosque, observa que en cada uno de los árboles del bosque hay una diana, es decir, este círculo concéntrico y una flecha en todo el centro de de la, de la diana. Se maravilla, a él le parece esto muy sorprendente, porque siendo un arquero experimentado por su interés profundo en la cacería, sabe que tener tal certeza en los disparos y tal puntería y acierto, pues es muy difícil. Entonces le dice a su guardia que busque en la población cercana si pueden encontrar a la persona que realizó esos lanzamientos, esos disparos con la flecha. Regresa a su palacio y en la tarde recibe un joven de 17 años que le dicen que esta es la persona que ha hecho los lanzamientos. El rey, asombrado por la juventud de aquel arquero, dice, bueno, si tan joven tiene esa precisión en sus disparos, no me imagino el éxito que alcanzará en su adultez. Y quiere confirmar que definitivamente esta es la persona que hizo los lanzamientos en las dianas que encontró en el bosque. Le pregunta, ¿tú eres el que hizo los disparos de flecha tan acertados en los árboles del bosque? Y el joven responde que sí. Le dice, ¿dónde aprendiste? El joven le contesta, bueno, aprendí con mi papá. ¿Y será que tu padre puede enseñarme? Y le dice, no, mi papá murió. Entonces, ¿podrías tú enseñarme la técnica para poder disparar con con esa certeza que tú lo haces? Y el joven le dice que no hay ninguna técnica. Entonces el rey le pregunta, ¿y cómo entonces logras hacer esos disparos? Y el joven le responde muy sencillo, yo lanzo la flecha, disparo la flecha al árbol, una vez está incrustada en la corteza del árbol, alrededor de la flecha dibujo la diana y la pinto. Entonces estaría preguntando lo mismo que yo. ¿Qué clase de arquero era el joven? Y es que a veces pensamos cuando hablamos de cambio y de adaptación, que las cosas se tienen que cambiar y adaptar afuera. Y que yo puedo permanecer como estoy. Y resulta que el quid del asunto y el meollo del asunto es que para que haya cambio y adaptación, el proceso tiene que empezar internamente, en mí mismo. Y es un proceso de introspección, es un proceso de conciencia, es un proceso de análisis. No basta con acomodar todo en el exterior y en la superficie y aparentemente está todo bien adaptado y están en los cambios que sean necesarios para realizar si en mí no hay cambios. Entonces, lo que nos deja este cuento es esa particular enseñanza. En la siguiente diapositiva, quise resumir algunos aspectos brevemente sobre
¿Por qué hay gente que dice, mire, yo intento cambiar, pero nunca pude? Entonces, aquí hay algunos pasos para que los observemos y analicemos qué pudo haber fallado para que no se realizara el cambio. Primero, que haya faltado decisión. ¿Sí? A veces pensamos, yo debería cambiar, pero lo ideal es que uno diga, yo quiero cambiar. Que el asunto del cambio no esté en términos de lo que las demás personas a nuestro alrededor puedan sugerirnos primordialmente, sino que esa decisión de cambio provenga de, por decir algo. Una señora en su matrimonio o un señor es muy celoso con su esposa y eso está generando conflictos a nivel de la pareja. Se han ido distanciando. Generalmente las situaciones que tenemos que cambiar, nos damos cuenta que tenemos que cambiarla cuando se presentan situaciones negativas. Entonces, la consecuencia negativa es que se está abriendo algunas fisuras en la relación de pareja y hay distanciamiento a raíz de los celos digamos, desmedidos de una de las dos partes. El esposo le dice que tiene que cambiar eso porque está afectando la relación o la esposa. Entonces, la persona tiene que pasar no solamente en el debiera de cambiar para que mi matrimonio se solidifique y resolvamos los conflictos de una manera adecuada y haya confianza y respeto entre los dos, sino que desde yo como persona, qué bienestar y qué satisfacción y qué mejoras en mi crecimiento personal implica el que yo cambie y modifique esta conducta de los celos extralimitados que estoy manejando en mi relación de pareja. Es decir, que debe haber una decisión, no solo a partir del entorno, sino de mí mismo, al analizarme y cuestionar mi proceder y mi accionar. Tengo que detectar las creencias limitantes que ya Sarita pues les había tomado. Generalmente nosotros tenemos los seres humanos tendemos a tener el mínimo esfuerzo, a realizar solamente actividades que nos generen placer y satisfacción. Y como a veces cambiar implica algunos esfuerzos y salir de la comodidad, entonces pues dejamos de lado el cambio y preferimos seguir aguantando. Entonces estoy en un trabajo que no me hace feliz, pero yo pues aguanto, resisto porque con eso pago pues mis deudas y subsisto. Entonces me quedo allí, no genero el cambio. Es importante que también evalúes si ese cambio lo estás realizando de manera, los pasos que estás, o las conductas, o los hábitos que estás implementando, los estás repitiendo continuamente. Hay personas, a veces un día sí, otro día no. Generalmente cuando se pretende cambiar no podemos postergar los cambios a largo plazo, es decir, yo voy a cambiar en 1 año, en 2 años, en 5 años. Una vez se decide cambiar, hay que empezar manos a la obra. Y esas acciones deben repetirse continuamente de manera constante y autodisciplinada. Si no sucede eso, pues nunca podremos llegar a una etapa de mantenimiento y estaremos terminando abruptamente los procesos sin cerrar el ciclo o el proceso de cambio. También, ¿qué pasa? Hay personas que suelen no motivarse. Es importante. El principal porrista en la vida de cada uno de nosotros es uno mismo. Nadie puede reconocerte tus éxitos, tus grandes luchas y batallas más que tú mismo. Porque tú eres el que sabe a fondo lo que te ha costado cada logro que has obtenido. Entonces es bueno que nosotros nos hablemos bonito, que nos felicitemos, que nos recompensemos, que cada día que le hagamos las cosas bien, nos digamos, mira, cómo vas de bien, cómo lo estás haciendo. Así es, continúa, vas por buen camino. Y no lo que sucede, que muchas veces no, pero es que no he hecho es nada, no he logrado es nada, ¿sí? Que eso finalmente impide que se dé el cambio.
hay que focalizar la atención, hay que centrarnos en el objetivo, pero sin perder de cuenta el proceso. Imaginen que ustedes van por una carretera para llegar a un sitio donde van a pasear y disfrutar y divertirse con su familia. Hay gente que va apresurada por la carretera con el fin de llegar al lugar donde van a estar. Y hay otra gente que va con la intención de llegar al lugar donde va a compartir con su familia y divertirse, pero a la vez va disfrutando del paisaje que ve a través de sus ventanas. Es decir, que tenemos que disfrutar el proceso del cambio, disfrutar cada triunfo y cada derrota en el camino. El triunfo porque me fortalece y la derrota porque me enseña y aprende de mí mismo. Disfrutemos el proceso del cambio, disfrutemos cada paso a paso. Eso nos hará llegar a un buen término. Y finalmente hay que evaluar qué estamos haciendo, porque muchas veces a la conducta o al comportamiento que debemos cambiar está asociado un beneficio y como nos causa placer, entonces nos queda muy difícil cambiarlo. Entonces hay que evaluar con discernimiento y criterio eso. Les doy un ejemplo. Soy absolutamente, grito y trato mal a las personas en una discusión. Y como yo grito, las personas se quedan calladas, me dan la razón y yo puedo hacer lo que a mí me parece. Pues a ese comportamiento que no es el adecuado, viene una consecuencia que a mí me gusta, que es siempre tener la razón. Entonces, si yo no analizo que aunque me guste siempre tener la razón, esa conducta que estoy teniendo es inadecuada, pues no podré evaluar el proceso y realizar el cambio que de verdad necesito. Es importante. Finalmente, les vamos a ver si carga este videíto de una película recomendada para ustedes que se llama El Cambio. A medida que nos adentramos en la fase de sentido de la vida, no es que se deje de ser ambicioso, sino que combinas la ambición con el sentido. Ambicionas otras cosas. Por lo tanto, tu ambición se transforma en objetivo y tienes que aprender a convertirte en observador y dar un paso atrás. Empiezas a vivir un proceso en que solo tu fuente te guía. Empiezas a desapegarte del resultado y ese desapego te permite no tener que pelear más y que las cosas se te presenten. Ya no eres la persona que hace que sucedan las cosas, sino la que permite que aparezcan. La lucha ha desaparecido. Me preguntan una y otra vez si el ego tiene un objetivo. Y siempre respondo que no vale la pena defender el ego. El ego es simplemente el falso yo. Y cuando lo defiendes, estás defendiendo una ilusión, algo que no es realmente tu ser. Tu auténtico ser está más allá del ego. Todos nosotros sabemos que hemos venido aquí a tocar una música, pero aún así tendemos a pensar que somos entidades separadas, que tenemos que encajar, y que esa es nuestra función en la vida. Y nada de eso es cierto. El cambio puede suceder de muchas formas. Puede ser un simple comentario, una coincidencia, un acontecimiento concreto inesperado. Puede ser cualquier cosa. Pero el resultado es siempre el mismo. Empiezas a darte cuenta de que no estás aquí para empujar a la vida y que sea una lucha constante. Estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Eso es lo que pasa cuando estás en el atardecer de la vida. Y aquí finalmente los invito a reflexionar sobre esta frase. Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y es la invitación de este tema de hoy. Uno puede cambiar a cualquier hora, en cualquier momento del día, en cualquier época y en cualquier instancia. Hay un dicho aquí en Colombia muy usual, dice: el loro viejo no aprende a hablar. Es que las personas cuando ya son avanzadas pues no van a poder y no van a ser capaces. Para el cambio no hay edad, ni tiempo, ni género, ni ninguna cosa. Siempre hay la posibilidad de cambiar. El cambio es importante que empiece por ti mismo y verás cómo impacta alrededor. Una persona que llega feliz a su trabajo, que antes llegaba frustrada, pero que logra conseguir de pronto un trabajo en el que se siente feliz y llega feliz a ese trabajo, hace que su equipo de trabajo se sienta bien y que a su vez esas personas que van a trabajar lleguen a sus casas y impartan esa felicidad que sintieron en su trabajo y que tú les transmitiste
Y todo eso generado por un cambio que iniciaste contigo mismo. Es decir, es importante que reconozcamos que primero debemos cambiar nosotros y que nuestro cambio genera un impacto que ni siquiera logramos dimensionar en la vida, no solamente de nosotros, sino de todas las personas que nos rodean. Agradecemos profundamente la oportunidad y sobre todo que ustedes se hayan conectado interesados pues en el tema. Y bueno, no es más. Lina, si te quieres despedir. Bueno, agradezco también esta oportunidad. Siempre es una enorme satisfacción compartir con ustedes, aprender, porque esto es un proceso pues dialéctico, ustedes y nosotros aprendemos y crecemos. Y la intención pues de estos espacios es que podamos compartir de la luz individual y hacerla una gran antorcha entre todos. Gracias a todos los participantes y a todas las personas que nos colaboran de la oficina, al hermanito que nos proporciona el servicio con el Zoom, todo lo que nos sirve de recurso en la elaboración y en la realización de estas actividades. Tengan una feliz noche, un buen fin de semana y bendiciones para todos. Bueno.